¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco, nuestro tercer recorrido, Beca. Así bienvenida, es, sí. por el conjunto Tlatelolco. Estamos ahorita justo detrás del Templo de Santiago, en un lugar cargado de historia. Desde aquí le damos la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro guía, Michel Altamirano. Recomendábamos en programas anteriores el libro que escribió con la historia de Tlatelolco, un libro de verdad cargado de datos impresionantes, desconocidos, sorprendentes, muchos de ellos deslumbrantes, una investigación brutal que se aventó Michel. Muchas gracias. El libro se llama Tlatelolco, una ciudad dentro de la ciudad. Se publicó con motivo de los 60 años de la inauguración por Adolfo López Mateos, en el gobierno de Adolfo López Mateos, de las tres unidades. Recordábamos cómo se fue poblando paulatinamente, cómo se terminó del 62 al 64, cómo todavía pasaron años para que se vendieran los departamentos. Debe haber sido alucinante, una unidad que era completamente moderna, el sueño de acabar con las vecindades. Decía Monsiváis, se burlaba un poco, decía que era la utopía de un México sin vecindades, y cómo se poblaron los primeros departamentos, pero había muchos edificios que ya estaban terminados con los departamentos vacíos. Todo era nuevo en 1964, todo era deslumbrante, era un proyecto absolutamente moderno. Se acababa de abrir el Paseo de la Reforma para que hubiera un acceso. Oye, y el proyectazo de Uruchurtu. A ver. El proyectazo de Uruchurtu, se acordarán que... Buenas tardes. Se acordarán que el proyecto era Reforma, San Juan de Letrán, Guerrero, Insurgentes, esas avenidas que se abrieron y que dieron paso a lo que es la zona norte. Es algo interesante recordar a Uruchurtu lo que hizo en el famoso Regente de Hierro por la Ciudad de México, y que dejó mucha huella aquí en Tlatelolco. Y ahorita que hablabas de la venta de los departamentos, nos tenemos que acordar que aquí en el Chihuahua estaba el local de ventas de las viviendas, uno de los 4 locales que había para vender viviendas aquí. Y hasta se anunciaron en el periódico qué departamentos estaban vacíos después del 68, en el 69. La unidad termina de ser poblada en el 69 aproximadamente. Fíjate cuántos años, 7 años después de que se inició, 5 años después de que se inició. Su inauguración oficial el 21 de noviembre del 64. Y de hecho no funcionaban las bombas de agua. Las bombas de agua las tenemos aquí a espaldas. Son centros que mandan el agua a los edificios en varios sistemas. En baja, que es a los pisos hasta el 7. En alta, que es a los pisos hasta el 13. Y teníamos un sistema que se llamaba de rebombeo, que subía el agua de las torres hasta los pisos más altos. Muy bien. Belleza. Oye, estamos pues entre el edificio Chihuahua, nada más para que miramos el nivel histórico de este lugar, protagonista central en la noche de Tlatelolco, en el 2 de octubre de 1968, y estamos a espaldas del Templo de Santiago, en donde funcionó el colegio. Y estamos viendo la fachada, que nos acordaremos, que nosotros hemos leído, investigado y conocido estos datos, ¿no? Y esta fachada estaba en el Tecpan. Cuando demuelen el Tecpan, de hecho van a ver las imágenes en pantalla, demuelen el Tecpan, quitan esta fachada y la traen para acá, y Mario Pani la quería poner en el frente del colegio. ¿Qué dijo González Rull en su dilema, no? Dijo, ¿cómo vas a poner esto aquí? O sea, ¿quieres poner el fuego de la paz eterna reconstruyendo el Templo Mayor? ¿Quieres construir puentes sobre vestigios arqueológicos? Y aparte quieres poner la fachada enfrente. Eso es una afrenta. Entonces, se tenía que salvar la fachada, y como dijo, se tiene que salvar la fachada, pero la tienes que conservar en otro lugar que no sea históricamente. Si nos acordaremos en algunas fotos de los años 60, 70, encontramos arcos al frente, y es porque ahí va a quedar plasmada la fachada, esta que vemos aquí. Así que por eso quedó aquí atrás. Y oye, estamos aquí en un lugar muy histórico, en un lugar que tú bien hablabas, Beca, en alguna ocasión. 1536 su fundación, el Ex-Colegio Imperial de la Santa Cruz, que era como el TEC de las Américas, era una universidad de alto prestigio para los indígenas. Entonces, nos tenemos que acordar que aquí se escribieron 2 códices. El códice de la Cruz Badiano, que hablaba sobre la arbolaria,
y el Códice Florentino, que son la historia de la Nueva España, que lo trae Juan Pablo II en el 90. Se los viene a devolver, claro, en su visita. Bueno, perdón, Beca. No, iba a decir, es un espacio muy importante, no solo en la historia de Tlatelolco, pero justo por lo que recuerda Michelle, es un espacio fundamental para poder reconstruir un poco de la historia del pasado mexica, ¿no? Es gracias a este lugar que se recuperó mucha de la información que ahora tenemos del pueblo. Pues sí, es el sitio al que llega Fray Bernardino de Sahagún, el autor de la Historia General de las Cosas de la Nueva España y de este códice conocido como Florentino, porque va a terminar en Florencia. Una historia completamente azarosa, porque escribe el libro, se lo roban, lo ocultan, no quiere que se conozcan por la serie de idolatrías que contenía, o de recuerdos de la idolatría anterior a la llegada de los españoles que contenía, y la labor de Sahagún es fundamental, pues reúne a 12 informantes indígenas que habían presenciado la caída de Tenochtitlan, pues unos ancianos que recordaban por la tradición oral lo que había ocurrido años antes de la llegada de los españoles, y quienes le empiezan a narrar pues cómo era la vida, cómo eran las costumbres religiosas, las fiestas, la cronología, la historia, claro, del pueblo mexica, y se me fue, pero... No, y bueno, solo decir que no solo la historia de cómo llegaron y la historia del pueblo mexica, pero también bien interesante cómo se curaban, ¿no? Porque el Códice de la Cruz Badiano lo que nos va narrando es qué plantas medicinales existen aquí, cuáles eran sus usos, algunos de los cuales siguen vigentes hoy, ¿no? Pues es una historia, vale la pena revisar la historia, no tanto el libro, vale muchísimo la pena el libro, pero revisar la historia del libro, las peripecias de cómo se perdió, de cómo lo escondieron, de cómo él lo tuvo que volver a copiar, de cómo le mandó cartas al rey y al papa rogándole que se diera a conocer este libro que él no vio publicado, murió sin ver publicado, y nos legó pues prácticamente todo lo que sabemos de ese mundo. Hay por ahí algunos otros cronistas, algunos otros relatos que hablan del mundo anterior, pero la obra de Fray Bernardino es crucial. Antonio de Valeriano, uno de sus graduados, Juan Badiano, Martín de la Cruz, el intelecto era muy alto, era un intelecto de muy gran nivel. Y cuando vienen, tenemos que acordarnos que vienen las bulas de Montúfar, que es la desaparición del mundo indígena en la evangelización para hacerlo más católico. Entonces dijeron ahí que los indígenas eran los más inteligentes, pero por Dios, ahí empezamos a segregar a los indígenas. ¿Qué construyeron los indígenas? Ellos ayudan a Alonso García Bravo a diseñar la Ciudad de México. Ellos ayudan a construir los primeros edificios, a decirles a los españoles cómo se debían de asentar, los problemas que habían tenido de inundaciones, aprender de los errores. Ellos asientan toda la base para que puedan desarrollar la Nueva España, los indígenas. Y bueno, pues este es un centro de saber impresionante. ¿Cuál es la historia de este lugar? ¿Cómo se va convirtiendo a lo largo del tiempo en distintas cosas? En un centro correccional. Era la prisión militar, claro. Aquí donde estuvo, aquí el 9 de febrero de 1913 la incendian para libertar a Bernardo Reyes. Lo sacan de aquí, se va campante al Zócalo y muere ahí. Sí, es un momento crucial. Es el lugar donde está preso Francisco Villa y del que se escapa porque ya se lo querían echar. ¿Vestido de mujer? Dicen que se vistió de mujer para salir. Es una de las leyendas que acompañan la vida de Francisco Villa, detenido precisamente por leales a Madero. Y una película que vale mucho la pena ver para contemplar el interior de todavía en los años 40, Las mujeres de mi general. Así es, sí. Sí, aparece este lugar. Es una de las películas que nos faltó citar cuando hacíamos el recuento. Nos hacen falta películas grabadas en Tlatelolco. afuera. Lope, ven para acá. Aquí, Tacha. Está muy chamagosa. Estaba curando a los heridos. Toma, perfúmate. Pero primero báñate, mujer, hombre.
Hijitos, perfúmate. Ándele, váyase primero, ándele. Oye, pero es realmente sorprendente cómo aquí se te olvida que estás en una unidad habitacional plenamente moderna. Se te olvidan muchas cosas, o sea, y también se le olvida a la gente de afuera que tenemos historia aquí, que tenemos un lugar muy histórico que vale mucho la pena conocer, un lugar bellísimo de descanso, un jardín en el cual se ausentan los ruidos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y eso es porque siempre decimos nosotros como vecinos, Tlatelolco vale más que el 68 y el 85. Claro. Son joyas que tenemos perdidas, olvidadas, y están a 50 metros. ¿No? Y aquí observamos los viejos, las viejas ventanas, todos los arcos marcados. Bueno, y se aprecia la pintura original la también. La pintura original, ¿no? así es. Que seguramente tenía policromía. Sí, cómo no. Bueno, es que no tenemos que olvidar la caja de agua. Es que está aquí atrásito de nosotros. Sí, claro. Bueno, pero esto funge como prisión, pues casi hasta 1950, ¿no? Que es cuando empiezan las excavaciones, 1948, en forma, no, las excavaciones arqueológicas, sí, pero lo sacan en 48, ¿no? Los reos. Los reos empiezan a sacarlos a partir de 45 o 46, y todo lo que había aquí se muda hacia el campo militar de Sotero. Ya, sí. Y después de eso se queda como guardias presidenciales. Aquí eran los guardias presidenciales, construyen Tlatelolco y los guardias presidenciales se van a Tlalpan y Viaducto. Este relieve de, aquí estamos, en los momentos, ¿no?, de la evangelización de Fray Bernardino de Sahagún, enseñando a los indígenas. Aquí cuentan que Juan Diego fue uno de los alumnos de este espacio, ¿no? De hecho, lo mencionamos, creo que en uno de los programas anteriores, está la piedra que presumen es bautismal de Juan Diego, aquí en el templo de Santiago de Tlatelolco. Hay que mencionar que tenemos que decir Tlatelolco. Sí, ya lo decías, ¿no? Tenían una L adicional que ya no utilizamos. ¿Se la quitó quién? ¿Díaz Ordaz? Se llama Díaz Ordaz, mató esto y aquí. Bueno, pues aquí está lo que estamos diciendo. Aquí escribió Fray Bernardino de Sahagún su historia de las cosas de la Nueva España, 1564, medio siglo después. Había pasado medio siglo de ese momento que a mí me impresiona mucho la manera en la que lo relata Bernal Díaz del Castillo, de cómo es la caída final del Imperio Mexica, de la última resistencia que se da aquí en Tlatelolco y cómo todo termina durante la detención por García Holguín de Cuauhtémoc. Sí. Y dice que en cuanto caen se hace un silencio tremendo, cae el silencio más absoluto sobre Tenochtitlan. Dejan de tocar los tambores de guerra, dejan de sonar los atabales, etcétera. Y después es impresionante cómo dice que salen después de un sitio de 60 días, 90 según otros cronistas, cómo la población que había resistido muriéndose de hambre, con los niños y las mujeres, salen llorando cuando ya por fin se abre y salen buscando comida y dónde meterse. Dice Bernal que eran más o menos 40,000 personas soltando, imaginemos eso, soltando unos lamentos que dice Bernal que causaba realmente tristeza y espanto ver, era el anuncio de lo que le iba a pasar a ese pueblo. Todo eso ocurre en este lugar, ¿no? Y no tenemos que olvidar las calles que tenemos acá en Peralvillo, pegados a Tepito, que anteriormente se llamaba Santa Ana en la época de la evangelización, pero es Atenantitech, o sea, en la barda de piedra, que era el delimitante de los Chinampas, así es donde terminaba y iniciaba el lago. Ahí encontramos la calle de Constancia, que el nombre es acortado, pero realmente es constancia de los hechos ocurridos aquí el 13 de agosto de 1521 para la conquista de México. Todo un poema esa calle, ¿no? Que llega hasta la iglesia de la Concepción y es todo el proceso que siguió el martirio de Cuauhtémoc. La calle de Parcialidad, que eso fue una república de indígenas a partir de 1523. Sí. La calle de Almacenes. Aquí estaban los almacenes de el almacén de armas y pólvora. ¿Dónde estaba? Aquí en el templo.
¿no? Por eso se llama Almacenes, la calle del mercado, por el mercado de Tlatelolco. Entonces, esas calles todavía son pequeños espacios que nos dan la oportunidad de observar la historia que tenemos aquí en Tlatelolco, que fuimos 200 años del dominio de la Nueva España, pues una república independiente, posteriormente semi-independiente, dominada por el Ayuntamiento de México, y no tenemos que olvidar que Tlatelolco tenía una hacienda, la hacienda de San Juan de Aragón, aquí junto a la villa. Ahí hacían todos sus cultivos de trigo, maíz, cebada. Entonces eso le permitió a Tlatelolco ser rico, dependiente, durante la época de la Nueva España. Y no nos tenemos que olvidar de todas las enfermedades y todos los entierros que hubo aquí, 1811, 1812, de las muertes de cólera aproximadamente. Claro, que las vimos. Así es, sí, de distintas epidemias. Sí, sí. Y del enfrentamiento. Una de las primeras cosas que encontraron fue un entierro de cientos de personas que pensaron que eran los que habían caído en la conquista, y resulta que eran de las guerras de Tlatelolco con los mexicas, es decir, eran previos, anteriores. ¿no? En todo caso, estamos en un lugar con un peso histórico brutal. Pensemos en Fray Bernardino de Sahagún, pensemos, como nos decía Michelle, en el general Bernardo Reyes, en el lugar o uno de los lugares donde se tramó el cuartelazo contra Madero, que detuvo la democracia, o que impidió que la democracia se estableciera en México en un siglo. Ese golpe cambió definitivamente el sueño democrático con el que México había comenzado el siglo XX. Durante un siglo se hicieron luchas ciudadanas y sociales por restablecer un sistema democrático que quedó aplastado definitivamente desde ese momento. Entonces estamos en un lugar que pues, lo pone a uno a temblar, ¿no? Lo hace uno vibrar. Y seguimos temblando porque... Oye, no hablemos de temblores en Tlatelolco. Sí, bueno, temblando históricamente de que, oye, este espacio iba a ser el Museo de Tlatelolco, porque en el proyecto de Eusebio Dávalos decía: Tlatelolco debe tener 3 museos, un museo para el pulque en la aduana del pulque, un museo de Tlatelolco, que es todo lo que rescaten de la zona arqueológica. Primero iba a ser el Museo de Antropología, después dijeron vamos a ocupar el Excolegio Imperial de la Santa Cruz, vamos a ocupar este espacio para hacer ese museo, esa muestra, y aquí se iban a guardar todos los vestigios, todas las libretas de campo. Muchas de ellas están extraviadas porque después en la tarde del 2 de octubre viene el ejército, domina este espacio y aquí mete muchos de los detenidos. Aquí esconde, aquí guarda, porque tenemos que acordarnos que Elena Poniatowska y muchos otros autores nos hablan de que a las 8 de la noche las luces se apagaron. Y cuando decimos las luces, tanto las de disparos y como las de la misma plaza se apagaron. Aquí metieron a muchos de los detenidos. Se queda desde ese entonces en resguardo del gobierno federal y hasta 1974 nace en este espacio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien le agradecemos que nos haya abierto las puertas de este espacio. La biblioteca que estamos visitando. Sí, biblioteca que forma parte del Pensaba histórico. que debido a la generosidad de Madero, porque Bernardo Reyes había conspirado contra su gobierno, le permitía recibir visitas, y a través de esas visitas se estableció toda la correspondencia que tramó la conspiración. Pero ahora pensaba cómo fue la mañana del 9 de febrero de 1913, en donde Bernardo Reyes manda a pedir ropa, y ropa interior nueva. Y le dicen, ¿por qué? Dice, para que si me matan, vean que sé vestir o que estoy vestido como una persona decente. Y pues se da el asalto de las tropas, que logran, parece que hay un cañonazo en uno de los muros, logran apoderarse de la prisión. Sale Bernardo Reyes, monta un caballo y se van de aquí cabalgando hacia el Zócalo, acompañado por otro de los conspiradores, que era Manuel Mondragón, general Mondragón, y se van acercando hasta entrar por la calle de Moneda para doblar en el Palacio Nacional. Entonces, bueno, pues es un lugar que nos invita a pensar y a revisar muchas cosas de la historia de México. ¿Por dónde? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vámonos hacia el Jardín de Santiago. Muy bien. Sí. Y de ahí nos vamos hacia Tecpan. Perfecto. Vamos al Jardín de Santiago. ADN40.mx,
con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Continuamos caminando por Tlatelolco, acompañados por Michelle Altamirano. Pues casi cada paso que damos, Michelle, hay una historia, una anécdota, un recuerdo que nos asalta, ¿no? ¿Cómo no? Oye, estábamos pasando, bueno, este es el estacionamiento de los vecinos de parte de la tercera sección. Antes de que se me olvide, estamos viendo espaldas de lo que fue la aduana general de Carga. Aquí estaba, en toda esta zona estaba. Esa aduana fue diseñada en 1900 por nada más y nada menos que Antonio Rivas Mercado. O sea, son de las pocas obras que había de uno de los creadores arquitectónicos de finales del Porfiriato. Él es el que diseña la columna de la Independencia. En Tlalpan, ¿cuántas obras hay de él? El Palacio Municipal, la Casa Frisac, la Quinta Soledad. Fíjate que me llama la atención que esté tan cerca el nombre de Rivas Mercado de la calle Manuel González, porque era su arquitecto favorito del presidente Manuel González. Le encargó que le remodelara una hacienda y a cambio, como pago, le dio el convento de San Jerónimo, como por sus honorarios, donde Antonieta hizo el cabaret Esmirna. Y el Teatro Ulises, ¿no? Y el Teatro Ulises, sí. Y bueno, no tan cerca de su casa, por cierto. En realidad, a tiro de piedra, ¿no? Y en el estacionamiento, Mario Pani quería hacer un canalito que uniera el Tecpan con la zona arqueológica, con los vestigios neocoloniales, ¿no? Entonces ahí quería hacer, digo neocoloniales porque son de la Nueva España, ¿no? Ahí quería hacer esta especie de paseos, pero al final del día González Ruz se lo impide y se queda como estacionamiento para los vecinos. O sea, quería hacer paseos un poco como emulando los canales de Tenochtitlán, como con canoas. Puede ser, sí, con lanchitas. Pero iba a quedar un paseo Santa Lucía, ¿verdad? Como el de Monterrey. Ándale, algo así. Ajá. Bueno, ¿dónde estamos caminando? Ahora, yo solo recuerdo en los años que viví aquí que nos decían que no nos viniéramos a meter aquí. Era inseguro, estaba como prohibido este espacio en esos años. El Jardín de Santiago, ese jardín que es la mitad de la dimensión que tenía originalmente cuando era la Alameda de Santiago. Sí, le cortan para allá para abrir Reforma. Así es, y le cortan para abrir Flores Magón. Y lo que tenemos aquí a espaldas es la cruz atrial que estaba enfrente del Templo de Santiago. Es la que cuando Robert Barlow descubre la zona arqueológica, la mandan para este lugar porque estaba encima de las ruinas arqueológicas. De hecho, esa es la cruz que
decoramos cada 2 de noviembre cuando en este espacio se hace la magna ofrenda de Día de Muertos y se hace un festejo de Día de Muertos para decir, bueno, es que también Tlatelolco tiene algo que dar y los vecinos que amen comunidad. Aquí en el Monóptero, esta obra realizada por Ricardo de Robina, inspirado en Grecia, 12 columnas son, se postra al interior una frase de la ordenanza de Cuauhtémoc para la pesca, para el territorio, que tuvieran libertades, ¿no? Esto es lo que se muestra en este espacio. Y se monta la magna ofrenda en el interior. Originalmente era para don Roberto G. Rivera y algunos pocos vecinos, pero qué bárbaro, después de la pandemia hubo una mortandad horrible. 1,500 vecinos fallecieron producto de la epidemia, de la pandemia del COVID. Oye, pues otra tragedia que no hemos contemplado. ¿No? Hablábamos de la tragedia que fue la caída de Tenochtitlan, hablábamos de la matanza del 68, hablábamos de las muertes del terremoto y no hemos contemplado esa edad. Yo no lo sabía, 1,500 vecinos de Tlatelolco murieron. Pero fíjate, interesante porque hablábamos de las epidemias de cólera y bueno, nuevamente otra epidemia y le pega a Tlatelolco. Sí, ese dato es completamente sorprendente. ¿Qué era esto antes? Aquí estaba el mercado de Tlatelolco. Este era es el famoso mercado. Aquí estuvo el mercado de Tlatelolco, el inicio del mercado de Tlatelolco, organizado, bien distribuido, donde se comercializaba mediante la famosa técnica del trueque. Aquí encontrabas carnes, aquí encontrabas frutas, verduras. Todos los animales que existían en lo que era Mesoamérica, todas las flores y plantas y todos los frutos, todas las semillas, todas las pieles, el cacao, las plumas. Es también muy impresionante los relatos que hacen, cómo miran sorprendidos los conquistadores, los primeros cronistas, cuando en lo alto del templo de Tlatelolco, del templo mayor de Tlatelolco, se asoman a ver esa vorágine de ese verdadero hormiguero. Dice Bernal que había como 60,000 personas transitando por el mercado, comerciando. De todos los lugares cercanos se venía a vender. Aquí era la capital comercial de Tenochtitlan, del imperio. La bolsa de valores ya lo habíamos manejado, que aquí se movían todos los dineros, aquí era, bueno. Y es muy bonito cómo describe que estaba todo perfectamente ordenado por calles. Había avenidas y en cada una de esas avenidas uno encontraba los mismos productos. Imagínate las voces, cómo voceaban lo que estaban vendiendo, los atuendos, las vestimentas. Hay una historia que pasa aquí. Bueno, no. Mejor luego la contamos porque es medio Y Michelle, ¿por qué no nos cuentas un poco de todas estas estructuras que vemos aquí de la Alameda, cuándo se construyen y digamos en qué periodo más o menos podemos datar esta antigua Alameda de Santiago, hoy Parque de Santiago? Hoy Jardín de Santiago. Esto lo realiza con una inspiración en el Jardín de San Marcos de Aguascalientes. Es la balaustrada del Jardín de San Marcos. Ricardo de Robina se encarga de hacer toda la decoración, de traer más de 60 especies de árboles que hay en este espacio. Y ahí se cuenta, ¿no?, que Mario Pani hizo esto inspirado en que había nacido en Aguascalientes. Y pues bueno, nosotros que hemos investigado, ni yo, ni Héctor, por supuesto, vamos a caer en el juego, ¿no? Porque Mario Pani no se inspiraba mucho en Aguascalientes. Él era más europeo. De hecho, él nació en la Santa María de la Ribera. Él no nació en Aguascalientes. Sus familiares... Sí, su familia era originaria de Aguascalientes, ¿no? Exactamente. Su familia, como Jesús Terán, ellos sí son de Aguascalientes. Pero Mario Pani no. Quizá fue una manera de Ricardo de Robina de agradecerle todos los favores que le hizo durante la vida. Porque tenemos que acordarnos que Ricardo de Robina es el creador de la Escuela de Difusión y Cuidado del Patrimonio en la UNAM, en la Academia de San Carlos, porque estaba muy preocupado de que veía muchos edificios convirtiéndose en vecindades que se estaban perdiendo, muchos templos, muchos conventos se estaban perdiendo. Entonces, él hace esa escuela.
Y ahí inicia la restauración de monumentos, gracias a él. Oye Michelle, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Vámonos hacia el Tecpan, pero ¿qué te parece si ahorita en lo que vamos caminando hacia el Tecpan, me acuerdo de una película muy buena, que se ve propiamente el jardín del Tecpan, el jardín de Santiago y los edificios Tecpan. Los edificios Tecpan eran 2 torres, similar a la Torre Cuauhtémoc, que tenemos aquí en la esquina de Reforma y Flores Magón. Esos edificios eran suites de lujo, eran departamentos que se ofrecían en un momento primero para las Olimpiadas del 68, propiedad de Alejo Peralta y Gabriel Alarcón, los dueños del Heraldo de México. Y de IUSA. Tenía cabaret, tenía sala de peinado, estética, restaurante. Ellos se creían aparte de Tlatelolco. Ahí sale en la película Aprendiendo a Vivir o Simplemente Vivir, que es una de las primeras apariciones de Valentín Trujillo. Y Valentín Trujillo también graba otra película aquí en Tlatelolco que es Perro Callejero. Sí, claro, sí. En uno de los departamentos de Tlatelolco es donde vive Blanca Guerra. En la película. Pero bueno, Valentín Trujillo aparece por primera vez en esta película que se filma en una ciudad perdida que está por Avenida Universidad, en la que sí aparece un niñito, que es la primera actuación y que en una de las escenas finales queman la película, queman la ciudad perdida, pero sin permiso de las autoridades. Y llega la patrulla y se llevan al director preso, en la vida real. Ya. Sí. Pues es decir, como la toma final de la película se incendiaba la ciudad perdida en la que vivían los personajes, David Silva, etcétera. Me voy a acordar del nombre, pero ahí aparece por primera vez el pequeño Valentín Trujillo. Y también en esa película, pues no es por querer echar calabazas, pero en esa película aparecía una actriz que iba a ser pues el símbolo de aquella época, se llamaba Claudia Martel. Y ella se desapareció un tiempo y pues afortunadamente sigue viva, porque lo digo yo porque es mi tía. Entonces, sí, ella se desapareció por un problema que tuvo con un productor, pero ahí sale. Veníamos platicando sobre periodistas que vivieron aquí en Tlatelolco. Aquí al lado de la Torre Cuauhtémoc, que es la única que después de la reconstrucción conservó su celosía, porque los demás se lo quitaron. Esos detalles tenemos en el cuarto de servicio. En ese edificio vivió pues una muy querida amiga del Foco, ¿no? María Luisa Mendoza, la China Mendoza. La China Mendoza. Sí. Ella es la primer mujer que tenía pantalones, porque acababa de pasar algo, ¿sí? Acaba de pasar algo del 2 de octubre y publica la esquela de Leopoldo Redondo. Después de esa esquela, Marcelino García Barragán la critica. Y a los 3 días publica en el mismo periódico El Día una nota que decía: Dios sea bendito de que haya vivido en este Nonualco Tlatelolco. No voy a dejar nunca mi departamento, aunque sea lo que sea. Aquí es mi guarida. Dice, no puedo decir mi guarida, porque ni los cuchillos cortan en la cocina, ¿no? Qué padre, una escritora entrañable la China Mendoza. Y también una de las voces, es que también es muy interesante cómo un grupo de escritores y de intelectuales se atrevieron a alzar la voz para denunciar lo que había pasado en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. Y bueno, al caminar por aquí no podemos sino traer encima el fantasma de Cuauhtémoc. Claro. No solo porque es el lugar... no solamente porque es el lugar donde todo termina, es el lugar donde es muy cerca de aquí, donde es aprendido, sino porque hay un problema con su biografía. La gente, los historiadores no saben a ciencia cierta en qué año nació, no saben a ciencia cierta qué edad tenía cuando llegan los españoles, no saben a ciencia cierta a qué edad es ungido como soberano de los mexicas, no se ponen de acuerdo. Hay muchos puntos oscuros, como que no le prestan atención, ni los cronistas, los primeros cronistas no le prestan mucha atención hasta que se pone al frente de la resistencia indígena. Pero una de las versiones dice que es hijo de una princesa tlatelolca que se casa con Nahuizotl, uno de los tlatoanis, y que
es sobrino de Moctezuma y que tiene una educación privilegiada en el Calmecac, etcétera, hace varias campañas militares y lo nombran Tlacatecutli de Tlatelolco, que es como el encargado del gobierno militar de Tlatelolco y vivía precisamente, dicen, en las cercanías del Tecpan. Y ese palacio que estamos viendo aquí al lado, que es el Palacio del Tecpan, el edificio de gobierno, el edificio administrativo en la época del mercado, pero este no es el que había en la época del Cuauhtémoc, que esa es una reconstrucción a partir del siglo XVIII, propiamente. Nos están haciendo aquí unas señas que tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero en un momento regresamos para seguir platicando de Tlatelolco. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Pues estamos en la zona donde estuvo el mercado histórico de Tlatelolco. Tenemos a nuestras espaldas, Michelle, lo que se conoce como el Tecpan. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de la historia de este lugar? ¿Qué era el Tecpan? Era el palacio administrativo de la zona de Tlatelolco. Bueno, cuando fue la época prehispánica, aquí existió uno viejo, que es como el que cortábamos antes de corte. Se reconstruye y se termina hacia el siglo XVIII. Los 7 arcos que observamos al frente son los que aparecen en el Códice Boturini, por eso se conservaron. Aquí se administraba el mercado, se administraba la Junta Independiente de Tlatelolco, porque pues, en un momento dado fuimos primero una república, luego un ayuntamiento, luego pasamos a depender del ayuntamiento y eso pasó a ser como una oficina administrativa. Bueno, desde la época prehispánica, aquí estaban unos señores sentados que eran los jueces. Cualquier problema que había entre vendedores, cualquier cosa que había que dirimir, venían con ellos y eran como pues, el juez, como el rey Salomón, los que dictaban las penas, los castigos y resolvían las cosas. Me llama la atención que tiene encima algo que es completamente del siglo XIX. Las columnas. Las columnas, así es. Eso ya es de la reconstrucción, que es una ampliación, pero más bien, que se hace a partir del siglo XIX.
Y ya en esos años es donde se convierte en escuela. Aquí se llamaba Escuela Nacional de Huérfanos, porque todos los que quedaban en la orfandad... Desde el 19, desde 1800. Finales del 19, principios del 20. Luego en el siglo XX se hace la secundaria 16 de Pedro Díaz, aproximadamente en los años 30, 40. De hecho, uno de los que todavía estudió aquí cuando fue escuela secundaria es Humberto Musacchio. Y lo platica Humberto que todavía conoció los patios, porque aquí eran varios patios que Reforma se los llevó. Cuando construyeron Reforma, pues tenemos que irnos a esa película de Tivoli, de Alberto Isaac, que pasa a partir de toda la división de la ciudad, cruza el Tecpan, cruza la aduana de Pulque muy cerca, que ahorita es el Museo Indigenista, o anteriormente era el Centro de Estudios Diplomáticos Matías Romero, y también corta el famoso cine Tivoli, ¿no? Que está en la glorieta de Simón Bolívar. Son de esas ideas del proyectazo de Uruchurtu. Y creo que aquí vale la pena también mencionar, hay una obra mural que es muy importante y que pues, es parte ya del patrimonio artístico que hay en Tlatelolco, que es Cuauhtémoc contra el mito, un mural que hace Siqueiros. Originalmente lo hace en 1944 en la casa de su suegra. Esto en la colonia Roma, sí, la calle de Sonora, en la Roma. Ahí hace este mural junto con su cuñado, Luis Arenal. Él era escultor y entonces juntos empiezan a experimentar. Una cosa que va a ser bien interesante, es un mural fundamental en la trayectoria de Siqueiros, pero también en el muralismo mexicano, porque es la primera vez que él empieza a experimentar con la tridimensionalidad, algo que después pues lo hemos visto en el Poliforum, por ejemplo, se va a volver algo muy apabullante de la obra de Siqueiros y va a abrir camino hacia lo que después se va a conocer como la integración plástica. Esta idea es por encargo. No, lo hace él en una locura. Lo hace como respuesta, de acuerdo a algunos historiadores del arte, como Marina Vázquez, lo hace como respuesta a un proyecto que está financiado por el gobierno estadounidense. En un esfuerzo que se hacía en el contexto de la guerra por generar mayor hermandad entre México y Estados Unidos, mayor alianza, y están financiando muchos proyectos culturales. Y entonces Siqueiros dice, pues yo voy a hacer mi propia exposición, yo voy a hacer mi propio mural, yo les voy a enseñar lo que es realmente el arte mexicano, y por eso lo hace en casa de su suegra. Yo pienso, imagínate la pobre suegra de tener ahí el mural y que esté llegando gente a ver la exposición, y bueno, es bien interesante lo que desarrollan ahí. Empiezan a experimentar también con la piroxilina, por ejemplo, que es un material que después Siqueiros va a trabajar mucho, materiales pues plásticos, industriales, y es trasladado aquí en los años 60, porque Eulalia Guzmán, recordarán que hace esta investigación sobre Cuauhtémoc, y ella determina que posiblemente este es el espacio donde Cuauhtémoc es encarcelado. Sí, entonces, claro. Sí. A partir de ahí deciden que este es el lugar donde el mural se tiene que trasladar, porque la suegra vende la casa de la Roma, entonces Siqueiros tiene que quitar el mural, queda dividido en piezas, y entonces es a partir de ese hallazgo de Eulalia Guzmán que se viene a colocar aquí. Qué interesante. No, nos tenemos que acordar que lo venden y lo hacen burdel. Y entre las luces y el telón y todo el striptease y lo que sucedía, estaba de fondo este mural en el cual vemos una grieta que divide la historia de México. De un lado vamos a ver a Moctezuma viendo que Cortés creía que era Quetzalcóatl, llegan los españoles, hacen la conquista, que traen la cruz, cómo los dominan, que ellos quitan las religiones anteriores, y cómo Cuauhtémoc se va contra el mito, contra ese mito, contra esa falsedad, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? Luis Arenal, bueno, también tenemos que acordarnos, 1960, estaba detenido Siqueiros, estaba en Lecumberri. Claro. Y Luis Arenal es el que hace ese trabajo. Empieza a trabajar. Sí, él le ayuda a reconstruirlo aquí, ¿no? Así es. Luis Arenal lo ayuda a reconstruirlo aquí. Y en el 63, que recibe el indulto de López Mateos, se viene para acá y termina de plasmarlo, ¿no? De hecho, Luis Arenal también participa con Siqueiros en el Poliforum. ¿Sí? Y se hace un hombre de los de máxima confianza. Él decía, él aprendió mucho de mí
pero vemos que no aprendió mucho de él cuando nos vamos a la cabeza de Juárez, o sea. Claro, la estatua, la escultura más fea de la ciudad. Ha ganado varias veces el concurso, ¿no? Pero muy inspirada de alguna manera en la obra de Siqueiros. Así es, en su gran mentor Siqueiros. Y ahorita que estamos aquí, bueno, ¿qué es lo que querían hacer? Siqueiros decía, aquí podemos hacer un museo, se lo encargan a Ramírez Vázquez, y al final del día el museo no prospera. Un museo en homenaje a Cuauhtémoc, que como bien lo dices, es muy impulsado por Eulalia Guzmán. Dice, no, es que aquí tenemos que reconstruir la idea. Claro, pero bueno, el problema de Eulalia Guzmán es que se le desmiente. ¿Sí? Y que queda arrumbada. Bueno, se le desmiente lo de Guerrero, ¿no? Sí, pero pues ese es el golpe que destruye su y además destruye sus estudios o le quita credibilidad a sus estudios sobre Cuauhtémoc. Josefina Muriel, la historiadora, critica que se basa mucho y dice, bueno, todos los historiadores y la memoria es una cosa fundamental en el estudio de la historia, pero se basa en cosas que le platican los viejos y cosas que contaron viejos, que eran viejos en el siglo XVIII para trazar la historia de Cuauhtémoc. Me interesa mucho los puntos oscuros en la biografía de este personaje, que cómo se ha enaltecido por la historia, ha sido pues uno de los grandes mitos por la resistencia de la historia, pero tantos puntos oscuros en su biografía. Por ejemplo, el hecho de que mata a 6 hijos de Moctezuma. Los manda a matar porque ellos quieren pactar con los españoles para evitar la destrucción de la ciudad, y él dice no, y los manda a matar. Y más adelante él dice, oye, pues sí hay que pactar porque se van a acabar la ciudad, y un consejo de ancianos le dice, no, nos vamos a quedar hasta que esto se termine. Y el otro dato es los hijos de Cuauhtémoc, ¿no? El dato ignorado de los hijos de Cuauhtémoc, de la esposa de Cuauhtémoc, que el conquistador Antonio de Solís dice que era muy bella de lejos, de primera vista, pero que cuando la empezabas a ver tenía una belleza varonil, que entonces lo que te pasaba era que te causaba más respeto por su garbo que por su belleza. O sea, diríamos hoy tenía buen lejos, ¿no? Sí. No, pues mucho que platicar y estudiar todavía de Tlatelolco y de Cuauhtémoc, ¿no? Oye, pues es que Cuauhtémoc, el gran héroe de la conquista, ¿no? Tanto así, antes de 1970 era una sola municipalidad, ¿no? Era una municipalidad que casi rodeaba el circuito interior, no existían más que otras tantas delegaciones. Qué padre está esto, ¿eh? Sí, aquí al fondo tenemos el busto de Plácido Domingo, que se devela a los 20 años. Entonces, bueno, y a propósito de Plácido Domingo, Michelle, estamos pues terminando donde iniciamos, ¿no? Donde se encontraba el edificio Nuevo León. Me gustaría que viniéramos a ver una figura de David Manrique, no sin antes terminar, que hacen estas delegaciones, crean a Benito Juárez, a Miguel Hidalgo, a Venustiano Carranza, pero dicen que aquí tenía que ser la delegación Cuauhtémoc, porque aquí está Tlatelolco. Sí. Entonces, y desde entonces somos Alcaldía Cuauhtémoc. Me gustaría que viéramos aquí como bien lo dices, reloj solar. Sí. Reloj solar, marcando las 7:19, un pasillo, y nos saca esta estela, que tenemos el poema del rey Nezahualcóyotl. La tierra tembló, y esos nuestros cantos, y esas nuestras piedras ya son nuestra mortaja. Pues un recordatorio de que los sismos son parte de la historia de esta ciudad, pues sí, ¿no? ¿Cuántas veces no se les cayó? Sí. Pues sí. Pero siempre vemos el frente, nunca vemos bueno, claro, el costado. Esto. Que es, además de un colectivo bien interesante, Tepito Arte Acá. Tepito Arte Acá, así es. De que llaman los grupos, ¿no? Estos grupos artísticos que surgen en las décadas de los 70s y que, bueno, empiezan a traer el arte a zonas populares de la ciudad, particularmente aquí a Tepito, y son los primeros que empiezan también con lo que hoy llamaríamos arte urbano, ¿no? ¿Esto es 70s? No, esto es 95. Esto ya lo hacen en los... ¿Pero cuándo surge Tepito Arte Acá? 83, 84. Sí, o sea, esos grupos surgen en los 70s, pero Tepito Arte Acá en los 80s. Era Armando Ramírez, era David Manrique, era
eran otros integrantes, se fueron sumando muchas personas, pero es que no vemos el detalle de la escultura. Este es un homenaje, porque decimos muchas veces, los vecinos de Tepito, los vecinos de Guerrero nos hacen daño. No, esto es un homenaje que nos hacen los buenos vecinos de Tepito, derivado de todo lo que sucedió aquí en el sismo del 85. Cuando lo ve el encargado de la coordinadora de residentes de Tlatelolco, el doctor Abarca, dice, esto es una magnificencia. 4 manos y un corazón en medio. Y le dice a David Manrique, es para que agradezcamos de todo corazón a quienes de todos lados, de todos los hemisferios, vinieron y brindaron su solidaridad aquí en Tlatelolco. Un monumento de la solidaridad olvidado que tenemos aquí en Tlatelolco. Además, es bien interesante este monumento porque podríamos decir casi que es de los primeros antimonumentos, ¿no? Porque es un monumento hecho por la propia comunidad, no es un monumento hecho por el gobierno, que son los, digamos, normalmente es lo que pasa, no es un monumento oficial, conmemora 10 años del sismo y pues creo que es un proyecto interesante cómo incorporan estos artistas, también Nicandro Parra, que hace varios murales. Nicandro Puente. Perdón, Nicandro Puente, tienes toda la razón. Nos va a golpear Tamara, su hija, pero nos ve. Y que además integró a la comunidad en la pinta de los murales, esta idea de que a través del arte de alguna manera se pueden resarcir un poco las cicatrices de una tragedia así. No, y hablando de estos murales de Nicandro Puente, que ya me cacheteó Tamara Puente, me dijo, ¿por qué no los mencionaste tú que eres miembro honorario de la Red Urbana del Muralismo Comunitario? Le dije, sí, perdón. Los murales que se hicieron, y yo tengo que decirlo, hicimos porque soy parte, en el edificio Aguascalientes, ¿sí? Que es Tlatelolco, Raíz y Expresión de México, el homenaje a la mujer en el Molino del Rey, Sismo Resurrección, que es todo lo que se hizo para la reconstrucción de Tlatelolco en la central de Telmex. Y hay un muralicidio cuando tapan los vecinos del General Anaya un mural inconcluso a los mártires de Tlatelolco. Sí. Eso cuando iban a grabar un comercial de nada, pues nosotros nos opusimos, pues hay un muy buen amigo a quien le dedico mucho de lo que he sido y le dedico mucho este programa, José Bárcenas. José Bárcenas, trabajamos muchos años y protegimos Tlatelolco. Y cuando protegimos Tlatelolco de ese comercial de Danone, pues dije, ¡ay, colazo! Oye, qué lujo taparon, ¿no? que un lugar tenga un vecino como tú y unos vecinos como los de Tlatelolco que están interesados en su pasado, en su historia, en su defensa. No alcanzamos a llegar a la Torre Banobras, a la Torre Insignia, y estamos ya casi al final del programa, pero cuéntanos a grandes rasgos, este es otro monumento inevitable asociado a Tlatelolco. Háblanos a grandes rasgos ¿De la Torre Insignia? De la Torre Insignia. Bueno, la Torre Insignia es el edificio más alto de Tlatelolco. Es un edificio de 127 metros de alto, tiene su carrillón en la parte superior, se encuentra en la primera sección, delimitando era la entrada al México moderno. Donado por el gobierno de Bélgica, segundo edificio más alto después de la Latino durante muchos años. Así es. Y tenemos 2 murales de Carlos Mérida, uno que nos habla de Tlaloc y otro que nos habla de Quetzalcóatl. Originalmente eran en mosaico veneciano. Y una escultura de Chávez Morado, me parece, ¿no? Y el Tlaloc, que no lo pudimos ver. Oye, eso de Mérida que se estaba cayendo, ¿no? Sí, bueno, esto es un palincesto, porque se está repintado. El original era de mosaico veneciano. Ajá. Manobras en el 75, 76, pone las láminas y lo pinta. Con la vigilancia de Carlos Mérida, pero es un palincesto. ¿Sí? Y bueno, es que no hay que olvidar que Mérida tiene una relación con ICA, que es la constructora que hace Tlatelolco, porque también, ya lo habíamos mencionado, él hace mosaicos para la Unidad Juárez en la Colonia Roma. Y este mural que tú has recordado. Subterráneo, ¿no? Claro. Así es. Y no sin antes olvidar, pues no olvidemos la reconstrucción que se hizo en Tlatelolco después del 85. Es un logro vecinal, fueron muchísimos participantes vecinales, muchísimas juntas, y se logró reconstruir la mayoría de los edificios, reforzarlos a un 25% más alto de su coeficiente de seguridad estructural. Son muy seguros siempre y cuando se les dé mantenimiento a los edificios. Es lo que estamos recalcando y es lo que estamos pidiendo, que se les dé mantenimiento. Oye, pues es un gran momento para recordar. Estamos en el año en el que se van a cumplir 40 del horrible sismo del 19 de septiembre de 1985, en el que pues,
le tocó de nuevo a Tlatelolco ocupar un lugar central en esa catástrofe, una de las peores catástrofes, no, la peor catástrofe que había ocurrido en la ciudad desde la inundación de 1629, sin lugar a dudas. Era el segundo momento más destructivo en la historia de México, y ahí estaba en el centro de todo esto Tlatelolco. Estamos en el año en el que se cumplen 40, y pues es una gran ocasión, una gran oportunidad, Beca, sí, para echarle la lupa a Tlatelolco. Hemos caminado en medio de su abandono, en medio de su grandeza, en medio de su desolación. Ha sido un gran recorrido, una gran idea caminarlo de noche. Es un Tlatelolco distinto. Te agradezco muchísimo. No, a ustedes. Michelle. Muchas gracias, Michelle. por compartirnos. Y bueno, nada más decir que lo estamos caminando de noche porque Michelle hace recorridos nocturnos. ¿Dónde te pueden contactar, Michelle, para esto? El día 6 de febrero va a haber un recorrido nocturno, y también hay recorridos diurnos para quienes tengan miedo de venir de noche. Tlatelover en Facebook. Tlatelover en Facebook e Instagram. O si no, en Michelle Altamirano en Twitter. Ahí tenemos toda la invitación. Muy bien. Pues te agradecemos mucho estos 3 paseos. Muchas gracias. Súper enriquecedores. Volvemos a recomendar que si usted está interesado en la historia de la ciudad y en la historia de Tlatelolco, busque el libro de Michelle Altamirano. La verdad, Tlatelolco, una ciudad dentro de la ciudad. Se va a sorprender la colección de datos que están ahí acumulados. Muchísimas gracias, Michelle. No, gracias a ustedes por acompañarnos, Beca. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Héctor. Un gustazo. Igual. Y se esperamos. Muchas gracias, Beca. Gracias, Héctor. Espero que haya disfrutado estos 3 recorridos por Tlatelolco. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.